por Onda, la superestación. Este es el saludo de los guaraos. Hola, ¿qué tal estás, hermano? Hoy, 8 de septiembre, que cumplo exactamente un año de que estoy aquí, quiero lanzar un agradecimiento muy grande a todos los venezolanos y venezolanas por la acogida impresionante que he tenido durante todo este año. Evidentemente, estando en este sitio maravilloso, con esta naturaleza tan increíble del Delta Macuro, qué mejor para celebrar este año, y estamos visitando... Bueno, escuchaban a Rafael Dochao Moreno, embajador de la Unión Europea en Venezuela, con quien además tengo hoy el gusto de conversar. Han hecho una gira por toda Venezuela y de eso y otras cosas quiero conversar esta mañana con el embajador. Buenos días y bienvenido, embajador. Qué gusto conversar con usted. Shirley, siempre es un placer estar contigo y enhorabuena por tu programa. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, viene usted de una gira por todo el país. ¿Cómo ha encontrado el país? Estoy haciendo una gira por todo el país desde que llegué. Yo, como te estaba comentando en el audio, llevo ahora ya un año y un día aquí en Venezuela, y como embajador de la Unión Europea, cuya sede está en Caracas, como todos los embajadores, nuestro lugar de residencia es Caracas. Sin embargo, lo que he intentado y estoy haciendo es moverme, trasladarme, ver a la gente de todo el país. Ahora estoy toda esta semana en Delta Macuro, terminamos esta tarde la visita, y viendo un poco la realidad. Siempre es compleja la realidad de las regiones, de los estados distintos del país, y eso es lo que hemos estado haciendo estos días. Si tuviese que identificar las principales fallas en las que quizás la Unión Europea pudiese intervenir con el ánimo de ayudar a que la vida, la calidad de vida de estas comunidades mejoren, ¿cuáles serían? Pues mira, yo te diría solamente una palabra: agua. El agua que aquí nos rodea por todos lados. Aquí obviamente el Delta Macuro es básicamente agua, Cúcuta está rodeada de agua, es prácticamente una isla, y el agua es fuente de vida, pero el agua también es muy peligrosa, el agua puede traer la muerte. Y efectivamente entre las comunidades guaraos hemos estado viendo estos días, porque hemos financiado proyectos precisamente en el terreno del agua, de la salud. Hemos visto que hay muchos niños que efectivamente por la ingesta de agua sin tratar, por la ingesta de agua directamente del río, contraen diarreas, gastroenteritis, etcétera, que por desgracia, estando además en comunidades muy alejadas de aquí, del centro, entonces acaban falleciendo, desgraciadamente. Entonces yo diría que el agua es fundamental. El agua, lo digo en varias regiones del país. Es un país muy rico en agua, pero donde muchas veces la población consume agua que no está en condiciones, y por tanto ese agua puede llevar a la muerte. Ahora, los proyectos están destinados y la ayuda, la guía que tiene la Unión Europea dentro del país están destinados específicamente al tema de la ayuda con respecto a los servicios básicos, como el tema del agua. Sí, claro, nosotros en todos los países, evidentemente, donde intervenimos, la idea es ir a la gente más desfavorecida, a la gente que tiene la situación peor, y evidentemente nosotros no financiamos grandes obras de infraestructura, sea electricidad, agua misma, etcétera, sino que hacemos trabajo en temas de educación, de salud, de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, de temas de derechos humanos, o sea, todo lo que tiene que ver realmente con la base, con el pueblo. Pero por otra parte, embajador, el drama energético que vive Europa después de la decisión de Rusia en intención de cortar el suministro de gas, de petróleo a 27 países de ese continente, em, pone, digamos, a la Unión Europea en una posición de buscar también en otros países otras posibilidades en cuanto a esa geopolítica de hidrocarburos. Ese trabajo se ha venido también haciendo por parte de la Unión Europea, al menos en esta gira, con el ánimo de que puedan tener otros aliados en el tema de la geopolítica de los hidrocarburos y del suministro de petróleo y gas. Bueno, en esta gira no, porque en concreto en este viaje, como digo, en esta semana, lo que hemos estado básicamente es en comunidades guarao y navegando por el río, buscando un poco la situación del sistema de educación, de salud,
el tema del agua que mencionaba. Pero efectivamente la situación actual, la agresión rusa a Ucrania, nos lleva claramente y la coyuntura energética que hay, no solo en Europa, sino a nivel mundial, nos lleva efectivamente a vislumbrar, a ver que en un futuro tiene que haber fuentes alternativas de energía. Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, está muy bien situada y lo que precisamente esperamos es hacer lo posible para que el suministro de petróleo y también de gas, porque no olvidemos las enormes capacidades que tiene Venezuela de producción. Aquí hay empresas europeas como Eni o como Repsol que puedan efectivamente llevar adelante su producción y venderla a Europa. Creo que sería un ganar-ganar muy interesante en este terreno energético. ¿Qué tan avanzadas están las conversaciones o el diálogo en las empresas europeas que entiendo, me dice, siguen en Venezuela, pero que están esperando la posibilidad de hacer algún tipo de negocio con el Estado venezolano? ¿Son Sí, bueno, estas conversaciones que están empresas, avanzadas? sí, bueno, evidentemente son conversaciones que llevan las propias empresas. Nosotros como, no solo yo como embajador de la Unión Europea, sino los embajadores europeos, nuestra labor es apoyar a que haya ese diálogo, a que se facilite el trabajo, a que haya una claridad jurídica, sobre todo para las empresas. No olvidemos que siempre la claridad es una de las cosas. Siempre se dice que el capital es muy cobarde. A la mínima que hay cualquier tipo de problemas, los capitales se van. Sin embargo, estas empresas europeas han seguido aquí permanentemente, están suministrando gas para el mercado nacional, pero una de las cosas que vemos claramente para el futuro es que se pueda exportar ese gas a Europa, que estas empresas puedan recuperar lo que han invertido y las deudas que tienen. Y creo, como digo, que en la coyuntura actual el mundo tiene que empezar a cambiar de mentalidad y fijar, digamos, esos objetivos respecto a los intereses comerciales y de las poblaciones de cada país. Otro que quiero preguntarle, embajadores, ¿cuál cree usted que es el papel que debe jugar la Unión Europea en medio de la coyuntura económica, social, política en Venezuela? ¿Cuál ha sido el principal reto y el principal objetivo de la Unión Europea en nuestro país? Pero mira, lo decía ayer en mi alocución de llevar un año aquí, y es que una de las cosas más grandes que me ha tocado hacer es la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones del 21 de noviembre del año pasado. Por una razón muy simple, porque esas elecciones no solamente permitieron que los observadores europeos estuviesen presentes en todo el territorio nacional, sino además una cosa muy importante, y es que tenemos ahora mismo sobre la mesa las recomendaciones finales, esas 23 recomendaciones que hemos puesto a disposición del gobierno y de la oposición para que en el marco del diálogo político para el futuro de Venezuela, en la parte que tenga que ver con mejorar los procesos electorales, estas recomendaciones, que son totalmente objetivas, que responden a estándares internacionales, puedan ser tenidas en cuenta. Entonces, eso es el trabajo que estamos haciendo. Yo espero que a través de contactos con el CNE, con el gobierno y con la oposición podamos poner esto sobre la mesa. Perdón, por un asunto además muy simple. Nosotros no participamos en el diálogo. Bueno, está obviamente un país como el Reino de los Países Bajos, como uno de los países acompañantes, que es país europeo, pero nuestra vocación es que este diálogo es entre venezolanos y para venezolanos. Y por tanto, lo único que podemos hacer es apoyar desde fuera y hemos puesto, como digo, estas observaciones, estas recomendaciones de la observación electoral y también incluso hemos dicho que podemos traer expertos europeos en temas electorales para que apoyen a la administración, en concreto al CNE, para que mejore sus capacidades. Si usted tuviese que describir después de este recorrido que ha hecho por el país, ¿cómo describiría Venezuela a aquellos al cual pues ustedes responden con relación a los informes, ¿no? Y yo le hago esta pregunta porque hay percepciones distintas de Venezuela. Pareciera que en Venezuela hay muchas Venezuelas. ¿Ha podido usted tener contacto con esas múltiples realidades? Pero es que todo país tiene realidades múltiples. Incluso yo diría, Shirley, que tú y yo como personas tenemos también personalidades múltiples dependiendo de la situación, etc. No siempre nos gusta escuchar la misma música, a veces nos gusta escuchar rock and roll y otras
música clásica. Pero para no escaparme de la pregunta, yo diría que efectivamente hay muchas Venezuelas, pero para mí hay un elemento fundamental y es que el potencial de Venezuela es enorme. Lo estoy viendo a todos los niveles, no solamente lo que estábamos hablando del petróleo. Creo que Mm. precisamente Venezuela debería pensar en no ser tan dependiente del gas y el petróleo, pero hay un montón de temas económicos y sociales que se pueden desarrollar. Por ejemplo, el tema del turismo. Este país es de una belleza impresionante, aquí donde he estado estos días, digo, yendo a veces un par de horas en bote hacia las comunidades. Evidentemente no era turismo lo que hacíamos, pero nos encontrábamos con parajes, con lugares que realmente te quitan la respiración de la Sí, belleza que hay. sí. Pero hay sitios como Mérida, hay sitios como Barquisimeto, Lara, hay montones de lugares, la propia costa, evidentemente, y las playas. Entonces hay un potencial en turismo, pero también, por ejemplo, un potencial, he visto montones de búfalos de agua, que hay un potencial para la producción de carne, para la producción agropecuaria, para la agroindustria, que es impresionante también lo que se puede hacer. Es decir, que ahora mismo mi impresión es que en Venezuela se piensa que hay pocas opciones, que estamos en un hoyo, que estáis en una situación complicada, pero creo que el futuro va a ser muy venturoso. Yo tengo que ir despidiendo, pero bueno, no puedo dejar de preguntarle a propósito de lo que es noticia, ¿no? El fallecimiento de la reina Isabel II. Y bueno, coincidencialmente lo tengo hoy, esta entrevista estaba pautada ya desde hace un tiempo, pero sí quería preguntarle con relación a este tema tras el Brexit, ¿cómo fueron las relaciones entre la Unión Europea y la reina? Seguimos manteniendo excelentes relaciones y de hecho hemos puesto la bandera de la Unión Europea a media asta también en la Embajada de la Unión Europea el día de hoy. Tenemos y ha habido con el Reino Unido excelentes relaciones. Evidentemente, el Reino Unido es parte de Europa, es parte de la familia europea y en todas nuestras reuniones, los 27, siempre pensamos en ese socio que es el Reino Unido. Ahora mismo se decidieron libremente separarse y les tratamos, por ejemplo, aquí, igual que tratamos a otro país europeo que no es miembro, como Suiza o como Noruega, que va pronto a abrir embajada también. Es decir, que para nosotros como europeos, la gran familia europea no es solamente la Unión Europea, sino también los países vecinos con los que trabajamos. Por ejemplo, estaba mencionando este tema cuando organizamos actividades culturales. Quiero aprovechar para informar que hay un festival de jazz europeo Sí, que empieza sí. en Caracas este domingo, día 18. Va a estar una semana entera, van a venir músicos de varios países europeos y entonces creo que y ahí invitamos siempre a nuestros países vecinos. Es decir, no queremos ser egoístas de solamente la UE, sino que también vengan los países europeos que son vecinos. Sí, justo lo tengo aquí y bueno, será maravilloso tener alguno de esos participantes que visitan al país. Ahora, ¿cree usted que la reina pudo tener un papel más protagónico, una postura más conciliadora entre quienes defendieron el Brexit y la Unión Europea para que definitivamente no salieran del conglomerado? Bien, los reyes en principio reinan, pero no gobiernan. Y suelen mantener, en el caso de España, donde también hay una monarquía, u otros países europeos como Países Mm. Bajos, Bélgica o Suecia. Y todos los reyes intentan mantener un poco esa posición de representantes del país hacia afuera, pero no entrar en la política nacional. Evidentemente, cuando hay situaciones como la guerra de las Malvinas o como el Brexit, pues a lo mejor muchos ciudadanos y ciudadanas británicos hubiesen esperado que la reina dijese: yo no quiero salir de la Unión Europea, yo no quiero que haya guerra. Pero evidentemente normalmente la corona suele ser Mm, muy cuidadosa en entrar en esos terrenos un poco sí. de arenas movedizas. Ahora, al morir la reina Isabel, hablamos de un referente de la monarquía europea. ¿Usted cree que las monarquías comprometen el proyecto político de la Unión Europea? ¿Europa hoy es más monárquica o más republicana? No, hay unas, como estaba mencionando antes, hay unas cuantas monarquías, pero son monarquías constitucionales, es decir, la gente que critica la monarquía como el pasar el poder de padres a hijos, que es algo medieval, que no debería ocurrir más y que habría que ser más republicanos, donde el pueblo elige libremente al presidente de la República de turno.
Pero lo que es cierto es que las monarquías europeas, como decía, Dinamarca, Suecia, España, y otros países que he mencionado antes, son países que tienen democracias establecidas y donde la figura real, efectivamente, es una figura decorativa. Hay gente que habla de que el rey es como un florero, o la reina es como un florero que bonito, bien montado y bien organizado, que pones aquí y allá para iluminar, para darle colorido, pero evidentemente sin entrar en la política. Es un debate, por ejemplo, que en España está muy abierto ahora mismo, monarquía o república, Sí. pero eso lo tiene que decidir el pueblo. Es decir, que el sistema de gobierno, todos los pueblos tienen que tener libertad de elegir su sistema de gobierno y quién es el gobierno. Yo tengo que ir despidiendo. Lo último que quiero preguntarle ya, regresando a nuestro país, ¿qué le queda de esta gira, ¿no? En lo personal, no solamente en la labor que tiene usted como embajador de la Unión Europea, en lo personal, y en la visión de nuestro país con el ánimo de aportar para el progreso de Venezuela desde la Unión Europea? Bueno, lo que me queda siempre es el cariño de las gentes. Vosotros los venezolanos, en fin, me recibisteis con los brazos abiertos y allá donde voy es impresionante, porque la gente te recibe con los brazos abiertos. Ayer, por ejemplo, que era la Virgen del Valle, el Día de la Virgen del Valle, estábamos paseando por aquí por Tucupita, de pronto entramos en una calle donde había una fiesta popular que habían organizado los propios vecinos con la Virgen del Valle, y allí, en cuanto vieron que yo había llegado, grandes abrazos, nos invitaron a entrar a una de las casas a comer algo con ellos, nos hicimos fotos, hablamos de la Virgen. Es decir, hay un calor humano impresionante en este país que creo que es algo que siempre hay que subrayar y de verdad, lo llevo en el corazón ya en este año que llevo aquí. Bueno, Pero más allá de eso, digamos, del cariño de la gente, con cariño solo no se come. Y lo que veo también es un potencial impresionante. O sea, la capacidad de caerse y levantarse de los venezolanos todo el rato y de tener la capacidad, como decíamos ayer, lo hablaba con unas amigas aquí, es un proverbio japonés, si te caes 7 veces tienes obligación de levantarte 8. Bueno, pues los venezolanos se siguen levantando y se siguen levantando cada día, y creo que eso es importante porque muestra la vocación que tiene la gente en este país para levantar cosas, para seguir avanzando. Y por tanto, con todas las dificultades, porque evidentemente no hay que tener ceguera ante lo que sucede en el país y en cada una de las ciudades, y como decía, las problemáticas en esta región, el tema del agua, el tema de los residuos urbanos, que hemos hablado también con las autoridades, el tema del transporte, la dificultad de conseguir, por ejemplo, gasolina, y que la gente, cuando enferma en sitios que están a 3-4 horas, es decir, a 3 o 4 días dándole al remo para venir en una canoa desde las comunidades más alejadas, esas son condiciones muy complejas, muy difíciles, pero donde creo que todos los venezolanos y venezolanas, incluyendo en este caso los de la etnia Guarao, que con quien más he estado, son gente que se levanta cada día para luchar. Y además, y termino con ello quizás, una de las cosas que decía es que nosotros tenemos que aprender mucho de los guaraos. En un momento en el que hay este calentamiento global, este verano terrible que hemos tenido en Europa, las lluvias torrenciales en Pakistán que han matado a miles de personas, sin embargo, veo y he visto en estos días cómo los guaraos desde hace muchísimo tiempo, generaciones y generaciones, han vivido en conexión total, diaria con la naturaleza. Y de eso es de lo que tenemos que aprender los que nos llamamos jotaraos, es decir, los no guaraos. Yo le agradezco mucho, embajador, que se haya tomado este tiempo para revisar con nosotros y analizar la situación de Venezuela desde su perspectiva en lo que ha podido ver en la región. Me parece interesante también el trabajo, ¿no? Porque, bueno, en Caracas quizás la situación es distinta y un poco más de comodidad de lo que pueda estar pasando dentro de la región, y qué bueno que se tenga ese contacto. Así que, bueno, cuando regrese espero tenerlo aquí en el estudio. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros. Estaré encantado de estar allí contigo, Silvia. Hasta pronto y hasta pronto a todos los oyentes. Hasta pronto. Rafael Dochao Moreno, embajador de la Unión Europea en nuestro país. 7:33.